Muy buenas noches. De nuevo les doy la bienvenida a nuestro espacio Emocional Café. Yo soy Xiomara Mayo Ingram y estoy contentísima de poder compartir con ustedes en el día de hoy lo que es el tema el crecimiento emocional, uno de mis temas favoritos. Ya ustedes van a ver por qué. Pero antes de que comencemos, quiero recordarles que esta es su plataforma virtual donde cada lunes a las 8 de la noche estamos trabajando un tema, compartiendo un tema y que ustedes pueden ser parte de la presentación acompañándome a través del chat. Pueden hacer preguntas, yo las voy viendo en vivo y trataré de contestarlas dentro de la medida que me sea posible y del tiempo que tenemos, pues pueden contar con que voy a estar abordando sus preguntas. Así que verifiquen que su chat está funcionando y que pueden enviarme las preguntas que ustedes deseen sobre el tema que tenemos esta noche, el crecimiento emocional. Igualmente quiero recordarles que el próximo lunes 21 y el lunes 28 del mes de diciembre vamos a estar teniendo las sesiones pregrabadas por motivos de las festividades navideñas, así que me disculpan, pero por favor, si quieren enviar cualquier opinión, cualquier pregunta, pues el lunes 21 vamos a tener el tema de logrando el balance en tu vida, el equilibrio en nuestras vidas. Así que si ustedes tienen cualquier preguntita que deseen que yo incluya y desarrolle en el tema, por favor enviármela por email. Y para el lunes 28, que es el último lunes de este año, voy a estar trabajando el tema del dejar ir. Y se va a estar aplicando a todas las distintas áreas de nuestra vida. Así que si usted tiene a alguien que entiende que se puede beneficiar de estas presentaciones, invítelo a que sea parte de nuestro Emocional Café y que se suscriba inmediatamente para que aproveche estos temas que vamos a estar pues compartiendo en las semanas que nos quedan del año 2015. Igualmente les anuncio que en estos días van a ver el nuevo artículo en La Encrucijada, un artículo fabuloso acerca de la toma de decisiones. Creo que va a ser de mucho beneficio para ustedes. E igualmente vamos a arrancar el nuevo año con nuestro boletín. Ya casi lo tenemos listo para poder enviárselo a ustedes. Muy importante cuando ustedes reciban la notificación de que desean tener el boletín, tienen que recordar activarlo, tienen que recordar ir al link que va a estar en su email para que su computadora pueda reconocer que usted está suscribiéndose a recibir este boletín y obviamente no se lo elimine o crea que es algún tipo de correo malicioso. Así que esos son los recordatorios, los pequeños anuncios que tenía que compartir con ustedes antes de comenzar con nuestro tema, el crecimiento emocional. Particularmente me encanta el tema. ¿Por qué? Porque creo que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y decidimos trabajar para crecer, es cuando comenzamos a disfrutar verdaderamente de una vida plena. Muchos pasamos muchos años sintiéndonos confundidos, perdidos, peleándonos con todo y con todos, sin darnos cuenta de cuál era nuestra propia responsabilidad. Y a través del crecimiento emocional se abre una puerta que nos lleva a tanto crecimiento, a tanta maduración, pero sobre todo nos empodera para ir haciendo los cambios que necesitamos hacer para tener la vida que queremos disfrutar. Nos vamos haciendo enteramente responsables. Así que para mí el crecimiento emocional es fascinante. Creo que es lo que motiva a muchas de las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar a nivel individual. Les motiva el crecer. Y hay personas que tienen mucho miedo del tema crecimiento emocional, del tema de leer sobre crecimiento emocional, de trabajarlo, porque entienden que crecimiento emocional implica dolor. Yo no les voy a mentir, duele, pero la razón por la que duele es porque nos resistimos a crecer. Y mientras más nos resistimos, obviamente la vida misma nos va diciendo que tenemos que hacer cambios y por eso el dolor que sentimos. Cuando nosotros comenzamos a abrazar nuestro proceso de crecimiento emocional, es increíble lo que empieza a suceder en nuestras vidas. Y quiero reiterarles a todos ustedes que me están mirando en esta noche que como su coach que soy,
Yo también he atravesado por mi proceso de crecimiento emocional. Yo no estaría aquí hablando y compartiendo con ustedes de este tema si no fuera porque es un tema que particularmente yo misma lo he vivido en mi propia piel. Yo he sufrido los dolores de resistirme a crecer, pero también hoy puedo disfrutar de muchas de las recompensas que al haber asumido un proceso de crecimiento me ha regalado. ¿Por qué tenemos que aprender sobre el crecimiento emocional? Miren, cuando identificamos que a través del crecimiento emocional y sus características principales nos podemos mirar a nosotros mismos, es como poner una lupa con este tema en la noche de hoy. Eso nos empuja a continuar creciendo, nos empuja a madurar, a tratar de seguir siendo mejores, pero sobre todo a ir asumiendo nuestras vidas y a llevar a cabo esos cambios tan vitales que nosotros tenemos que hacer para mejorar nuestra vida. Así que por eso digo que es mi tema favorito y por eso el propósito en la noche de hoy de trabajar con ustedes el crecimiento emocional. Vamos a ver, ¿qué es crecimiento? Crecimiento significa aumento, incremento, algo que se va haciendo cada vez más grande y por ende alcanza un tamaño que muchos consideran el tamaño maduro, ¿no? Esto es lo que significaría burdamente la palabra crecimiento. La Universidad de Yale y de Stanford plantean que para uno ser exitoso en la vida, el 20% es formación académica y el otro 80% se basa en una emocionalidad sana. Oigan bien, esto no quiere decir, Xiomara dijo en la sesión del lunes que no estudien, que la formación académica no es importante. No me malinterpreten, es importante. Pero no importa cuánto yo estudie, no importa cuáles universidades yo vaya, no importa cuántas maestrías yo tenga, si no tengo el componente de una emocionalidad sana, si no tengo un manejo adecuado de mis emociones, lamentablemente y con toda la formación académica que yo tenga, no voy a poder tener éxito en lo que yo desarrolle. Eso es así. El 20% de esa formación académica va a ser lo que se va a imponer, pero el verdadero peso lo va a tener el 80% de nuestra emocionalidad sana, que es la que nos va a permitir cohabitar, interactuar, trabajar con nosotros mismos y con otros seres humanos. Crecer emocionalmente implica asumirse, aceptarse, pero no aceptarse. Sí, yo me acepto. No. Una aceptación plena de nosotros mismos, de nuestras circunstancias y por ende la humildad para aprender y corregir. ¿Por qué digo humildad? Muchas personas malinterpretan el concepto de humildad y creen que cuando hablamos de humildad es que nos vamos a humillar, que vamos a dejar que otras personas nos avasallen, se aprovechen de nosotros. No. Humildad significa que tenemos la apertura de mirar nuestros errores, de reconocerlos y de aprender de ellos. Todo esto es parte del crecimiento emocional. Lo voy a repetir. Crecimiento emocional implica que nos asumimos, que nos aceptamos plenamente, nos miramos y tenemos la humildad de ver nuestros errores y aprender de ellos para poder seguir caminando, para poder continuar nuestro crecimiento. Yo me quedé maravillada cuando estaba trabajando el tema, preparándolo para ustedes, porque es increíble, señores, el poder que tienen las emociones, hasta el punto que las emociones pueden ser o una gran debilidad porque nos arropan hasta un punto que no servimos para nada, o pueden ser un gran potencial porque nos permiten manejarnos adecuadamente, saber cuándo utilizarlas, mostrar empatía con los demás. O sea que fíjense bien, nuestras emociones
Esas mismas con las que nosotros nacemos, que cuando somos bebecitos son instintivas y que a medida que vamos creciendo, pues se van desarrollando en base a una serie de reacciones y de respuestas que nosotros vamos encontrando según se ejercitan esas emociones, increíblemente pueden convertirse en una debilidad. Entiéndase, algo avasallador que nos arropa, como decimos, nos vuelve un disparate, o puede ser un gran potencial, algo que nos ayuda a destacarnos, a ser más sociales, a que la gente nos vea como entes de equilibrio, porque tenemos esa percepción de las cosas adecuadamente y manejamos nuestras emociones y las de los demás. Entonces, fíjense la importancia de aprender acerca de las emociones, y eso es lo que conlleva el crecimiento emocional. Conocerme yo, mirarme yo, saber por qué reacciono de las distintas formas en que reacciono y ajustar lo que tengo que ajustar para tener un manejo adecuado de las mismas. Todos los seres humanos nacemos con un set de emociones básicas que, como les dije, comienzan siendo instintivas. Estas emociones son 5. La primera es el miedo. Y el miedo responde, o sea, el principal objetivo de la emoción del miedo es la protección, proteger, cuidar. Cuando nosotros reaccionamos con miedo ante algo es porque nos sentimos expuestos, nos sentimos que algo nos va a hacer daño y por ende, pues tememos por nosotros mismos, necesitamos protección. La otra es el afecto, la emoción del afecto, cuyo objetivo es la vinculación. Todos sabemos que tenemos esa necesidad de sentir afecto, de que alguien nos muestre afecto, más que nosotros manifestarlo, sentirlo. Fíjense que los bebecitos desde que están pequeñitos pues lloran y muchas veces lloran que a veces la mamá dice, pero ya le di comida, ya le cambié su pañal, ya está bañadito. O sea, ¿por qué está llorando este bebé? Está llorando porque quiere estar cargadito ahí de lo más añoñadito en los brazos de su madre. Fíjense cómo está la necesidad de afecto desde pequeñitos. La tristeza, cuyo objetivo es el retiro. Algo me lastima, algo me causa dolor y por ende me siento triste. Pero me siento triste porque a la vez tengo que retirarme. El enojo, cuyo objetivo es la defensa. Fíjense que las personas que más se airean, más se sienten airadas son aquellas que se sienten atacadas, sienten que se tienen que defender. A veces estamos teniendo una simple conversación y la persona reacciona totalmente fuera de control porque se está sintiendo completamente atacada y se enoja. Pero es porque siente que tiene que defenderse de algo o de alguien. Y la otra emoción básica es la alegría, cuyo objetivo es la vivificación, el sentirnos vivos, el sentir felicidad, el sentir ese gozo dentro de nosotros. Todos los seres humanos andamos buscando la felicidad. Lamentablemente, a veces la andamos buscando de la manera incorrecta o en las cosas incorrectas o en otra persona, buscando cosas que nos hagan sentir felices, porque es una necesidad que tenemos inherente de vivir esa felicidad. Y cuando nosotros mismos no podemos conectar con nuestra propia alegría, pues obviamente vamos a estar esperando que esa alegría venga de afuera a hacernos sentir alegres. Pero nada, estas son las emociones básicas que nos tienden a arropar de una manera avasalladora. Estas mismas emociones, fíjense bien, miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, pueden ser una gran potencia, algo potencial en nuestra vida, o pueden ser una debilidad. Cuando siento miedo en una situación que verdaderamente amerite que yo me defienda, fíjense que ahí el miedo me impulsa a buscar protección rápida, a correr y me está poniendo a salvo. O sea que en ese caso el miedo es bueno. Pero cuando el miedo me paraliza hasta el punto que no puedo funcionar,
ya no tenemos un miedo positivo que está siendo una potencia, ya estamos teniendo un miedo que está siendo una debilidad, porque nos está dominando. Y esto así si lo vamos viendo con cada una de estas emociones. Por eso tenemos que tener mucha conciencia de las mismas y de cómo nosotros respondemos a ellas. Cuando una persona crece, y es imposible hablar de crecimiento emocional sin mirar a lo que son las características del adulto, del ser humano cuando crece. Cuando nosotros crecemos, pues hay una serie de señales que muestran que hemos crecido. No es tanto los cambios físicos que podemos ver, por ejemplo, en los varones que quizás ya tienen un poco de barba, o las hembritas que ya están maquillándose. Yo diría que más que eso, son esa serie de reglas y de señales particulares que indican que se ha pasado a la adultez. Por ejemplo, tenemos que, dependiendo del país donde vivamos, hay una edad para alcanzar lo que se llama la mayoría de edad. Y cuando tú llegas a la mayoría de edad, pues obviamente hay una serie de privilegios. De la misma manera, yo quiero ilustrarles a ustedes lo que son esas características de la adultez para que nosotros vayamos viendo cómo todo ser humano va a ir pasando por la infancia, por la adolescencia y posteriormente pues llega a esa edad que se considera la adultez. ¿Qué pasa entonces? Bueno, se supone que ya no es un niño, ya no es un adolescente, se empieza a ver que va alcanzando cierta estabilidad, hay unas expectativas sociales de si va a vivir solo, si se va a ir a estudiar lejos, si va a vivir con un compañero de cuarto o si va a quedarse en el dormitorio de una universidad, si va a empezar inmediatamente un trabajo. O sea, hay una serie de expectativas donde estamos mirando a esa persona para ver que se convierte en un adulto. De hecho, cuando vemos que la persona no hace esos cambios, tendemos a decir que se ha quedado como sin crecer. ¿Por qué? Porque es lo que se supone que suceda. Es el ciclo natural de cuando se llega a la adultez. Hay una serie de privilegios, como dije anteriormente, pero también hay una serie de responsabilidades. Ya tenemos a una persona a la que se le aplica todo el peso de la ley si fuera necesario. O sea que todavía cuando está en la adolescencia, si pasa cualquier situación, pues se tiene cierta benevolencia porque se entiende que no es un adulto, pero ya pasada esa edad donde se supone que pasó a la edad adulta, ya la ley se le aplica de manera completa y sin ningún tipo de pena ni consideración. De la misma manera, se supone que cuando llegamos a esa adultez, superamos lo que es el pensamiento egocéntrico muy propio de los niños. Ustedes se fijan que los niños siempre se manejan con que la vida gira alrededor de ellos, en base a sus necesidades, a sus gustos, a las cosas que quieren. Bueno, pues se supone que cuando crecemos y nos hacemos adultos, ya esa etapa egocéntrica, ya ese egocentrismo de pensar nada más en mí, todo en mí primero, y yo quiero que me sirvan primero, y yo quiero que vayamos a donde yo quiero ir, y que se vea la película que yo quiera ver, todo ese egocentrismo y ese pensamiento yoísta, pues se supone que va desapareciendo para dar paso a un pensamiento más equilibrado en términos de la convivencia con los demás. Igualmente se supone que ya la persona cuando pasa a la adultez pues empieza a tener ciertos valores que ha ido pues fomentando por sí mismo, va pensando en términos más racionales y trata de manejarse socialmente y con sus vecinos, en su trabajo, en su familia, de una manera bastante acorde a lo que son esas expectativas sociales. No obstante, usted y yo sabemos que hay mucha gente por ahí que lo único que tiene es la edad adulta, porque para nada se comportan como adultos. De hecho, no voy a entrar en abundancia sobre el tema, pero incluso hay algunos especialistas que se han referido al síndrome de Peter Pan. Me disculpan los hombres porque está muy asociado a hombres que se quedan con ese infantilismo, por eso se llama Peter Pan, pero es una manera de ilustrar cómo hay personas que siguen sumando edad cronológica y siguen pues llegando a edad
mucho más adulta, entiéndase 30 años, 40 años, 50 años, y sencillamente se comportan como adolescentes. Usted lo ha visto, porque yo los he visto, yo los conozco y están allá afuera. Entonces, es importante que sepamos que el asunto del crecimiento emocional no siempre va acorde al crecimiento cronológico. Muchas veces la edad cronológica no va acorde a lo que está pasando aquí en la mente y en sus emociones. Y esto es importante saberlo porque esas personas pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestra pareja, pueden ser nuestros amigos, nuestros vecinos, pueden incluso ser compañeros de trabajo. Y es importante que nosotros pues sepamos cómo manejarnos cuando estamos frente a este tipo de situación. ¿Por qué nos estancamos emocionalmente? ¿De dónde viene, Xiomara, que algunos pues se desarrollan y emocionalmente van creciendo con la edad cronológica, pero también emocionalmente se van desarrollando, y hay otra gente que se queda estancada? Hay otros que sencillamente no alcanzan ese crecimiento emocional que deberían haber pues tenido. Hay varias razones por las que se entiende que hay estancamiento del crecimiento emocional. La palabra estancar significa que nos quedamos en un lugar y no nos movemos hacia adelante. Yo diría que ni para adelante ni para atrás. Es sencillamente que se atasca, que se queda trabado. Eso es lo que significa la palabra estancamiento. Y una de las principales causas está vinculada al rechazo afectivo. Cuando los niños están creciendo, son esponjas. Todos nosotros cuando éramos niños estábamos captando todo lo que recibíamos de nuestro medio ambiente, de nuestros padres, de nuestros amiguitos en el colegio, de nuestros cuidadores, en fin. Cuando manejamos rechazo afectivo, comenzamos a sentir que algo no está bien con nosotros. Comenzamos a sentirnos mal con nosotros mismos. Y esta es una de las causas en las que pues obviamente, si no estoy recibiendo afecto, va a haber una carencia y una necesidad muy grande de afecto que se va a desbordar y que me va a arropar. Y por ende voy a ir creciendo buscando algo que llene mi necesidad afectiva, y muchas veces va a ser de la manera incorrecta o de la manera equivocada. Y esto se debe a que no tengo la capacidad de discernir, porque mi carencia es tan grande y mi necesidad me tiene tan arropada que no puedo ni siquiera evaluar adecuadamente si lo que estoy teniendo enfrente como ejemplo de afecto es verdaderamente beneficioso para mí o no. Fíjense bien, esa carencia, esa necesidad nos arropa hasta el punto que nos marca y nos afecta de manera tal que nos quedamos estancados emocionalmente. Otra de las razones es la sobreprotección. Muchos padres creen que sobreproteger a sus hijos es amarlos, darle mucho amor. Yo lo protejo mucho porque lo amo. Es tanto así que no lo dejo hacer nada para que no me le vaya a pasar nada a ese niño. Fíjense que es un extremo radical, pero lejos de ser una muestra de amor, es un efecto anulador lo que estamos teniendo con nuestros hijos. Y tenemos que ser muy cuidadosos los que somos padres, pero también los que ya somos adultos. Si en algún momento sufrimos de esa sobreprotección, a veces nos encontramos frenándonos a nosotros mismos de asumir y hacer cosas que debiéramos hacer porque necesitamos la validación o aprobación de otras personas. Y esto viene mucho porque a raíz de esa sobreprotección que nosotros tuvimos, pues obviamente no sabemos cómo defendernos. Nos quedamos sin desarrollar esas habilidades que nos iban a permitir pues seguir defendiéndonos y seguir creciendo emocionalmente. Vamos a hacer una pausa aquí porque estoy teniendo una preguntita que está entrando aquí por el chat que dice: ¿cómo puedo identificar si estoy estancada emocionalmente? Miren, las secuelas emocionales del estancamiento emocional están
claramente en nuestras vidas. Si usted tiene la duda de si usted está estancada emocionalmente, escuche las siguientes características y piense y dígame si usted cree que se identifica. Una gran inseguridad. ¿Inseguridad de qué? Inseguridad para todo. ¿Para qué me voy a poner? ¿Para qué voy a comprar? ¿Para dónde me voy a mudar? ¿Para si lo que voy a hacer está bien? ¿Para si lo que voy a hacer está mal? ¿Para si voy a continuar con esta pareja? ¿Si voy a romper con esta pareja? ¿Si voy a aceptar este trabajo? ¿Si no voy a aceptar este trabajo? ¿Si me tengo que mover de trabajo? O sea, una inseguridad que nos da mucha brega poder tomar cualquier decisión, por más simple que sea. Esa es una señal de estancamiento emocional. Otra señal, niveles de ansiedad. ¿Por qué sentimos ansiedad? Porque manejamos tanto miedo que no podemos discernir entre lo que está pasando realmente y lo que no ha pasado y solamente está pasando en nuestra mente. La persona ansiosa, la persona que maneja niveles de ansiedad, es una persona que por lo general no está viviendo en el aquí y en el ahora. Siempre está viviendo con un pie en el pasado y un pie en el futuro, proyectada en lo que puede pasar. Si usted es una persona que maneja altos niveles de ansiedad, que cualquier situación se le dispara un miedo y usted comienza a hacer una película en su mente de todo lo que va a pasar que no ha pasado, eso es una señal de estancamiento emocional. Otra señal, el egocentrismo. Usted llega a un grupo y hay un grupo sentado en una esquina que está conversando, inmediatamente usted cree que están hablando de usted. Y esas personas ni siquiera se han dado cuenta que usted llegó. Ese egocentrismo, ese creer que todo lo que está pasando por mí, están hablando de mí, puso cara porque no le gustó, no me saludó porque yo no le caigo bien. O sea, ese egocentrismo marcado, ese señalar, no, porque esta persona siempre me da, o siempre me niega, o siempre me dice, o siempre no me dice, pero siempre tenemos como esa situación con los demás, y nunca ponemos el foco para nosotros, siempre es el otro que tiene la culpa y la responsabilidad. Eso es una señal de estancamiento emocional. Otra señal, baja autoestima. Déjeme decirle que irónicamente la gente piensa que baja autoestima es que vamos a andar arrastrados por el piso y que no levantamos ni la cara porque no tenemos ninguna estima. Lo más increíble es que muchas veces, en su gran mayoría de veces, la baja autoestima está disfrazada de una gran soberbia y una gran altivez. La persona que tiene baja autoestima quiere aparentar que es la que más sabe y no necesita de nada ni de nadie y una falsa seguridad, pero en el fondo no tiene amor por sí mismo. Y esto lo disfraza a través de esa soberbia y de esa altivez. Le da mucha brega dejarse ayudar porque muchas veces no quiere aceptar que necesita la ayuda. Y otra de las características de esa baja autoestima es que siempre necesita de alguien cerca para sentirse bien, ya sea una relación de pareja o ya sea una relación de amistad bien cercana hasta el punto que se fusiona y le es difícil identificar dónde termina esa persona y dónde comienza él o ella. Y esto es bien importante que lo podamos pues también identificar. Otra de las características del estancamiento emocional son los complejos. A veces tenemos el otro extremo, la persona con el complejo de inferioridad, esa persona que nunca se siente que es capaz, que nunca se siente que va a poder. Ese autoanulamiento, eso es bien propio de las personas que están estancadas emocionalmente. ¿Por qué? Porque les da una excusa, les da una razón para no actuar, para no hacer lo que tienen que hacer, escudándose en qué, en que yo no puedo, en pobrecita yo no tengo los recursos, yo no tengo el tiempo, yo no tengo las relaciones, yo no tengo las conexiones, y se mantiene en ese complejo de inferioridad
pero no le interesa salir de ahí. ¿Por qué? Porque esa es su excusa, su razón de ser para justificar que no alcanza más niveles porque siempre está justificándolo en el otro. Estas son las principales características del estancamiento emocional. Espero que le haya ayudado a la persona que nos preguntó por el chat, porque sí, es importante identificar cuando tenemos cualquiera de estas características. Cuando estamos estancados emocionalmente puede haber una de ellas más marcada que otra. Puede ser que hay una que me tiene arropada o puede haber una combinación de varias. Pero lo más importante que yo te digo en la noche de hoy es que no tengas miedo si identificas que estás estancado emocionalmente o que estás estancada emocionalmente. Lo importante es darse cuenta para poder hacer algo al respecto, porque hay solución. Realmente el camino del crecimiento emocional es un camino liberador. Como yo decía al principio de la sesión, es empoderador. Te permite empezar a tener la vida que quizás soñaste siempre y que nunca te imaginaste que te ibas a poder regalar a ti mismo. ¿Por qué? Porque siempre esperaste que iba a ser otra persona que lo iba a hacer por ti. Y te toca a ti. Volviendo al origen del estancamiento, del crecimiento emocional, el origen de cómo nos terminamos estancando, ya vimos lo que es el rechazo afectivo y ya vimos también la sobreprotección. Está también el abandono físico y emocional de cualquier figura referencial importante. Entiéndase nuestros padres, nuestros abuelos, si es el caso de que estamos siendo criados por los abuelos, si hay una persona muy importante en nuestra vida que se va, se aleja o sencillamente fallece, pues podemos manejar un duelo de abandono y sencillamente estancarnos, cerrarnos emocionalmente, reprimir nuestras emociones, no identificarlas y por ende vamos creciendo, vamos alcanzando la edad madura sin entender lo que nos está pasando, sin entender ese volcán que está ahí adentro lleno, esas emociones reprimidas, buscando por dónde salir. Estas mismas son las causas, si ustedes se fijan, que muchas personas pues terminan consumiendo y refugiándose en sustancias psicoactivas como son las drogas, el alcohol, en conductas como la ludopatía, como la pornografía, porque sencillamente andan buscando por dónde canalizar todas esas emociones que tienen reprimidas ahí como parte de su conjunto de estancamiento emocional. Otra que me llamó muchísimo la atención es que también en el caso de esos niños que por X razón, ya sea porque se murió el papá y el varoncito más grande tuvo que asumir como que era la figura paternal ante sus hermanitos, en el caso de padres alcohólicos y entonces los hijos pues asumen el llevar la rienda del hogar. Estos niños tienden a estancarse emocionalmente. Oigan la ironía, porque uno los ve y dice, wow, qué maduro es fulano. Fulano se hizo cargo de su familia desde temprana edad. Pero lo que sucede es que esa persona pues tiene que ir con la rueda. La vida le puso esa situación y asume responsabilidades, pero emocionalmente lo que son sus emociones se estancan. Esa persona sigue pues creciendo en edad, creciendo en responsabilidad, pero sin haber aprendido lo que son sus emociones y cómo manejarlas. Así que me llamó mucho la atención esa razón y quise también compartirlas. Nos está entrando otra preguntita que dice, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? ¿Por qué duele cambiar? Por algo se le llama zona cómoda a ese estado donde nos sentimos de lo más comoditos, que sentimos como que no queremos que la vida se mueva, queremos que todo se quede exactamente como está. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque cuando hay cambios, en el fondo no sabemos qué va a pasar. Nos estamos moviendo hacia una zona desconocida. Y cuando ya hemos estado acostumbrados a dónde estamos, a mi rutina, a mis relaciones, a mis interacciones, a mi ambiente social, a mi ambiente laboral, y de repente todo eso tengo que cambiarlo, pues sencillamente ocurre una resistencia natural. Yo le digo a las personas con las que trabajo que ponemos sin querer el cambio en parking. Nos parqueamos porque nos da tanto miedo hacer esos cambios
y nos da tanto miedo movernos de la zona en la que estamos porque estamos cómodos, es lo que conocemos. Y aunque quizás no es lo mejor en el momento para nosotros, señores, es lo que conocemos. Obviamente nos vamos a resistir, porque ¿y si no me gusta ese cambio? ¿Y si no me gusta lo que yo voy a hacer? ¿Y si no me gusta esa nueva área laboral? ¿Y si de repente tengo que verme sola después de haber tenido una pareja? ¿O si de repente tengo que verme intentándolo con una pareja cuando yo estoy acostumbrada a estar sola? Todo eso son cambios fuertes a los que no estamos acostumbrados. Y obviamente tendemos a poner, sin darnos ni siquiera cuenta, la emergencia, el parking. Y al resistirnos, viene el dolor. Señores, lo que duele no es el cambio. Lo que da dolor es resistirnos a cambiar. Es seguirnos queriendo aferrar a eso que no quiero soltar. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, porque es lo conocido, porque tengo miedo, porque creo que eso es lo genuino, porque creo que eso es lo único verdadero en mi vida. Y mientras más me resisto, más duele el cambio. Cuando suelto, cuando acepto que el cambio es inevitable, cuando me doy cuenta que por más que grite y patalee y me resista, el cambio es inminente, señores, es increíble la paz que uno siente y cómo poco a poco vamos aceptando ese cambio y vamos haciendo esa transición y después miramos para atrás y a veces hasta se nos ha olvidado el dolor tan grande que nos causaba. Increíble. No duele el cambio, duele la resistencia al cambio. Así que espero haber contestado tu pregunta. Seguimos. Inteligencia emocional. No podemos hablar de crecimiento emocional sin hablar de inteligencia emocional. Mucha gente piensa que es lo mismo, pero déjenme decirle algo, que realmente el crecimiento emocional implica que adquirimos la inteligencia de las emociones, la inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Yo le tengo varias definiciones porque me las encontré tan fascinantes que no podía dejar de compartirlas en la noche de hoy con ustedes. Una de ellas dice que es la capacidad para reconocer sentimientos y emociones, las mías y las de otros. Oigan bien, o sea que mi inteligencia emocional me ayuda a identificar y reconocer mis propios sentimientos y mis emociones, pero también a identificar y reconocer las de los demás. Y lo más importante, y tener la habilidad para manejarlas. O sea, para lo que estábamos diciendo ahorita, que no sean una debilidad que me arrope, que me vuelva un disparate, sino que yo pueda manejarlas adecuadamente para mi beneficio. Ustedes se imaginan lo importante que es poder manejar mis emociones y las de los demás. Eso es increíble, me parece fascinante. Escuchen esta otra. Implica controlar las reacciones emotivas. Oigan bien, mis reacciones. O sea que en vez de yo sencillamente reaccionar sin ni siquiera saber por qué yo reacciono, yo voy a poder controlar las reacciones emotivas y voy a tener la habilidad de motivarme a mí misma a expresar mis emociones para sobrellevar y poder hacerle frente a cualquier pérdida y a cualquier situación difícil que me toque enfrentar. ¡Wow! O sea que fíjense que una inteligencia que va más allá de lo cognitivo, es puramente emocional. Otra definición dice que es la capacidad, oigan bien, de sentir, de entender, de controlar y de modificar los estados de ánimo. Cuando a veces vemos una gente que dice, ay, esa persona es tan cambiante, un momento tiene un ánimo y de repente cambió, ya tiene otro tipo de ánimo, es una cosa increíble, qué volátil, qué cambiante. No, el hecho de que podamos identificar y controlar nuestro estado de ánimo, eso es increíble, eso es valiosísimo, señores. En otras palabras, percibir emociones, las mías y las de otros, comprender, utilizar y manejar.
Eso es lo que es inteligencia emocional. ¿Y por qué necesitamos esa inteligencia emocional? Que yo me atrevería a decir que ese es el 80% que hablaba los estudios de la Universidad de Yale y de Stanford, que les decía al principio. El 20% de nuestro éxito se debe a nuestra formación académica, pero ese 80% se debe a una emocionalidad sana, a una inteligencia emocional bien utilizada. ¿Por qué? Porque, señores, cuando nosotros nos damos cuenta y trabajamos para crecer emocionalmente e ir adquiriendo nuestra inteligencia emocional, nosotros vamos a poder utilizar pensamientos positivos para manejar nuestras emociones. Nosotros vamos a poder orientar nuestras emociones adecuadamente hacia la eficacia en nuestras actividades personales y nuestras actividades laborales. Vamos a poder generar defensas apropiadas para reaccionar positivamente ante diferentes situaciones como el estrés. Vamos a poder potenciar nuestro rendimiento laboral y sobre todo vamos a poder utilizar esas emociones que en vez de que se conviertan en emociones tóxicas puedan ser emociones beneficiosas y enriquecedoras para nuestra vida. ¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional? La automotivación. La automotivación es una de las principales. No tiene que venir otra gente a motivarme. No tiene que venir la motivación de afuera. Puedo ejercitar yo mismo mi automotivación. Vamos, Xiomara, que tú puedes echar para adelante. Dale, sigue. Vamos, que tú puedes. Tú eres una ganadora. Esa automotivación, cuando yo puedo dármela a mí misma, es porque estoy desarrollando mi inteligencia emocional. Pero mientras ese tanque está vacío, yo necesito que sea otro el que me motive, pues obviamente mi emocionalidad no está sana, mi emocionalidad está afectada. Conciencia de uno mismo y nuestras emociones. Tal como venimos diciendo, esa es la característica principal, que en vez de arroparme mis emociones a mí, yo controlo mis emociones. La tercera, el control de los impulsos. Señores, ustedes han visto gente en la calle que no hace la pausa para pensar en las consecuencias, que anda como un rollo, así como un bólido, corriendo, que no se para. Una cosa increíble. Y uno dice, wow, pero yo no voy a decir lo que uno dice, ¿verdad? Por respeto a la audiencia, pero ustedes saben lo que uno dice. O sea, no piensan, se manejan en base a un impulso y sin pensar ni siquiera en las consecuencias. Esa es una persona cruda emocionalmente. Hay otros términos para utilizar, pero yo voy a sencillamente decir una persona cruda emocionalmente hablando. El equilibrio anímico. Una persona con inteligencia emocional puede mantener un equilibrio en su estado de ánimo. Puede saber hacer los ajustes para que estas emociones pues no les afecten en su entorno laboral, en su entorno de pareja, que puedan bregar con cada situación como se amerita. Y esto es bien importante. La parte de la sociabilidad, esa capacidad de socializar y de poder trabajar en equipo. Esto muestra muchísima inteligencia emocional. Ustedes han visto gente que sencillamente solamente pueden trabajar solos. No pueden trabajar con otra persona. Esa es una característica de que les falta inteligencia emocional. Pero cuando usted ve a una persona que sabe trabajar en equipo, que siempre está orientada a la resolución de problemas y a buscar cómo cohabitar en armonía, esa es una persona que está mostrando señales de inteligencia emocional. La tolerancia de presiones y frustraciones. Miren, todos vamos a tener presión en algún momento u otro en nuestras vidas. Todos vamos a lidiar con frustraciones en un momento u otro de nuestras vidas. Lo importante es cómo nosotros vamos a manejar esas frustraciones y obviamente esa presión. Esto es bien importante, señores, porque el estrés es uno de los causantes de que nos descompensemos emocionalmente. Y es bien importante que nosotros podamos identificarlo cuando empieza a dar señales de aparecerse en nuestras vidas y arroparnos hasta el punto que nos enfermemos. Déjenme decirle
que el estrés es una de las causas de somatización más alta. Nos sentimos enfermos físicamente y de verdad nos enfermamos físicamente. ¿Por qué? Porque así de poderosas son las emociones, señores. Así de poderosa es lo que nosotros pues permitimos en nuestra mente que cale. Y si nosotros no aplicamos nuestra inteligencia emocional para controlar nosotros nuestras emociones, lamentablemente nuestras emociones nos van a arropar a nosotros porque ellas están ahí y van a depender de nuestro manejo para que nosotros podamos utilizarlas sabiamente o sencillamente se conviertan en una debilidad en nuestra vida. ¿Cuáles son los retos más importantes de todo ser humano? Y déjenme decirles que son retos donde fracasan hasta las gentes más intelectuales con altos coeficientes de inteligencia. Número 1. Los peligros. Cuando tenemos que enfrentar un peligro, ahí no importa el coeficiente intelectual que usted tenga. Si usted no tiene inteligencia emocional, el peligro va a ser mayor. Número 2, las pérdidas dolorosas, el poder aceptar una pérdida. Yo sé que cuando digo pérdidas dolorosas, mucha gente piensa en la pérdida física de un ser querido. Pero déjenme decirles que hay pérdidas muy dolorosas, las pérdidas de un trabajo, las pérdidas de un negocio, las pérdidas de una relación. Todas estas son pérdidas importantes. La pérdida de una casa, una propiedad, la pérdida de un carro, algo que tiene un valor, además del financiero, algo sentimental para nosotros, la pérdida de una mascota. Estas pérdidas son dolorosísimas para cualquier ser humano y el no tener la inteligencia emocional ejercitada y desarrollándose adecuadamente, pues puede venir el impasse ahí de que sencillamente, miren, no podemos funcionar. Número 3, el persistir, la persistencia ante una meta a pesar de haber fracasado. ¿Cuántas personas se caen y no se levantan? ¿Cuántas personas deciden intentar algo y cuando se empieza a poner difícil sencillamente lo sueltan y lo abandonan? ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes retos que nosotros los seres humanos tenemos, el persistir hacia una meta a pesar de que lo intentemos y fracasemos. Lo importante, señores, no es caernos, lo importante es levantarnos después de la caída. Recuerden esto. Número 4, uno de los retos más grandes es la vinculación con otro ser humano, con un compañero o con una pareja. Esto es increíble, señores, porque cuando tenemos que lidiar con otra persona, ya no se trata solamente de mí. Imagínense si yo no sé manejar mis emociones, si yo no puedo ni siquiera identificar las cosas que yo siento y por qué me afectan de la manera que me afectan. ¿Cómo voy a tener la capacidad de poder lidiar con otro ser humano? Por eso es tan importante el crecimiento emocional y el ejercitar esa inteligencia emocional que todos tenemos. Sencillamente algunos la continuamos desarrollando y creciendo mientras otros se estancan. Finalmente, el otro reto más importante de la vida es la formación de una familia. Cuando tenemos que ser ejemplo para unos pequeños seres humanos que están creciendo y que nos están mirando a nosotros para aprender de nosotros, cómo nosotros vamos a irlos guiando. Ese es un reto importante. Y déjenme decirle algo, nadie nace con un libro bajo el brazo que le diga cuando vaya a ser padre o madre, cómo es que lo va a hacer. Es de esas carreras que no tienen universidad y que hay que aprender en la lucha de la vida. Entonces, por eso es uno de los grandes retos para cualquier ser humano. Estos retos, como les dije, no importa el coeficiente intelectual que usted tenga, ni todo el material académico que usted se haya estudiado. Aquí se trata de puro desarrollo emocional para poder hacerle frente a esos retos tan vitales y tan importantes en la vida de nosotros los seres humanos. Vamos a ver cuáles son las características de una emocionalidad sana. ¿Cómo yo sé? Ahorita me preguntaba una de las personas, ¿cómo puedo identificar si estoy estancada emocionalmente? Bueno, pues ahora yo les voy a dar la otra respuesta a esa pregunta. Escuchen las características de una emocionalidad sana, de una persona sana emocionalmente. Mantiene una actitud positiva. Muestra autodisciplina. No anda manejándose en base a impulso.
o se le ocurre una cosa ahora y sencillamente lo hace sin pensar en consecuencias. No. Tiene autodisciplina, tiene la capacidad para motivarse a sí mismo y a los demás. ¿Se recuerdan ahorita que mencionaba que no se trata esa mentalidad egocéntrica y egoísta, sino que ya sabemos que somos una persona que cohabita con otras? Está la persistencia frente a decepciones, está el mostrar empatía para con los demás, tanto para sus logros como para sus errores. O sea que mostramos esa calidez para con las demás personas. El tener esperanza. Esto es muy de una emocionalidad sana. El poder tener perspectiva, ¿ves? El poder ver las cosas sin ese pensamiento fatalista de que no hay esperanza. La capacidad de compromiso y de respetar compromisos. Déjenme decirles que a veces vemos personas en la adultez que decimos, ay, le tiene miedo al compromiso. Eso es lo que significa, que no tiene capacidad de comprometerse o de respetar un compromiso. Pero a medida que nosotros vamos sanando emocionalmente, esa es una de las características, vamos a ir pudiendo asumir compromisos y respetando el compromiso que hemos asumido. Otra es la capacidad de conectarse consigo mismo y con los demás. Esto es bellísimo, poder conectar con nuestras emociones, identificar qué estoy sintiendo, porque ya no andamos confundidos sin saber qué nos pasa, sino que ya sabemos qué nos pasa y podemos hacer algo al respecto. Y eso es lo más maravilloso. La capacidad de intimar viene a raíz de poder conectar con nosotros mismos. Y cuando conecto conmigo mismo, pues entonces puedo conectar con otra persona. Un grado de estabilidad. Estas personas reflejan una gran seguridad y una autonomía. Pueden disfrutar de la compañía de otros seres humanos, pero no necesitan de otro ser humano para sentirse bien, sentirse feliz, porque pueden sentirse feliz consigo mismos. O sea que aunque disfrutan de los demás, disfrutan sanamente sin esas grandes demandas de atención y de afecto, muy propias de los niños, como veíamos al principio. Está también el que logran una identidad definida. Empiezan a definir quiénes son o quiénes quieren ser y se dan ese permiso de reinventarse. Ese es también hermosísimo cuando llegamos a ese punto de darnos cuenta y decir, bueno, yo siempre he sido de esta manera, pero me gustaría cambiar y ser de esta otra. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo. Yo era súper desorganizada y siempre pensaba, qué lindo sería si yo pudiera organizarme. Señores, y en la medida que acepté que era desorganizada y que pensaba que quería ser organizada y que veía a otras personas a las que admiraba su nivel de organización, yo me preguntaba y decía, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo que ellos hacen? A veces decimos que queremos ser de una manera, pero no estamos dispuestos a hacer lo que implica hacer esos cambios y esos ajustes que implican para que podamos entonces ser de esa manera que decimos que quisiéramos ser. Entonces yo no puedo pasarme diciendo que quisiera ser organizada y manteniéndome en el mismo desorden. Tengo que hacer algo para cambiar mi desorden y poco a poco ejercitar el ser más organizada. ¿Me entienden la ilustración que les estoy haciendo aquí? Finalmente, la capacidad para comunicarse asertivamente. Señores, hay gente que no se sabe comunicar, que abren la boca y dicen algo y usted entiende algo totalmente diferente de lo que dijeron. Y cuando usted les repite lo que usted entendió, le dicen, pero yo no te dije eso, porque ni siquiera saben lo que van a expresar y cómo expresarlo de una manera asertiva. Esta comunicación asertiva viene como producto de una emocionalidad sana, de cuando vamos creciendo emocionalmente. Porque en la medida que estoy conectada con mis emociones y la de los demás, pues obviamente voy a comunicarme de una manera más empática, una manera más armoniosa, una manera más enfocada en mí, en cómo yo me siento, pero sin atropellar al otro. ¿Entienden? Hermosísimo. Y la capacidad de enfrentar los cambios, de tener resolución de conflictos, pero de poder aceptar esos cambios tan importantes que tenemos que hacer. Miren, yo sé que algunas de las personas que están mirando en la noche de hoy se han estado trabajando.
Algunas han estado trabajando quizás conmigo, otras han trabajado anteriormente con otros terapistas o coach y otros han trabajado por su cuenta, ¿ok? Con libros, no importa cómo lo hayas estado haciendo, pero déjame decirte esto. Si tú te has estado trabajando, hay una manera de tú darte cuenta de lo que tú has ido creciendo. Porque muchas veces cuando estamos trabajando nos descalificamos y pensamos que quizás no hemos crecido todo lo que deberíamos de crecer. De la misma manera que hay unas señales de emocionalidad sana y que quizás tú dices, wow, esa no soy yo, porque de todas esas características que Xiomara estaba ahí compartiendo, yo si acaso alcanzo 3. Yo también quise agrupar lo que son las señales de crecimiento emocional para esas personas que se están trabajando, para que tú puedas identificar que estás en el camino correcto. Aquí voy. Dejar lo que te hace daño. Esa es una señal grande de crecimiento. Fíjate que yo no estoy diciendo dejar lo que tú quieres dejar, porque muchas veces no queremos soltar eso. Pero cuando tú estás en la disposición de reconocer que te hace daño y que lo tienes que soltar y te alejas, esa es una señal de que estás creciendo emocionalmente. No significa que quizás al principio no te va a doler. Te va a doler y mucho, porque estás haciendo un cambio importante. Y quizás lo que querías era quedarte ahí aferradito o aferradita a eso que ya conocías. Pero cuando lo sueltas, es porque estás reconociendo que te está haciendo daño y eso es una señal grande de crecimiento emocional. Otra señal importante, cuando empiezas a reconocer tus errores y empiezas a aprender de esos errores, empiezas a tratar de no repetirlos, empiezas a tratar de hacer las cosas diferente. ¡Wow! Eso es una tremenda señal de que estás creciendo. Disminuyen tus quejas. ¿Ustedes han visto lo mucho que se quejan los niños? Las quejas son señal de infantilismo. Y cuando tú te enfocas en quejarte, en todo lo que no tienes, en todo lo que no haces, en todo lo que no has logrado, esa es una señal de estancamiento. Cuando tú empiezas a darte cuenta que cada día te quejas menos, definitivamente estás creciendo. Celebras los éxitos ajenos. Ya no estás arropada por celos o arropado por envidia. El otro tiene, aquel hizo, el otro logró. Ya tú lo puedes celebrar y sentirte bien por ellos, porque ya logras diferenciarte, ya logras saber quién eres tú y quiénes son ellos. Y en esa medida pues puedes disfrutar de que ellos puedan pues alcanzar sus propios logros mientras tú te enfocas en alcanzar los tuyos. Otra señal de crecimiento, señal de que estás creciendo, es que tus relaciones con los demás son menos conflictivas. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque empiezas a enfocarte en ti. Ya no te enfocas en lo que la otra persona hace, o dice o no dice. Empiezas a enfocarte en lo que tú dices. Empiezas a enfocarte en lo que te toca a ti hacer. Empiezas a asumir responsabilidad para contigo mismo en base a tus relaciones con los demás. No temen pedir ayuda. Una persona que está creciendo emocionalmente es una persona que reconoce su vulnerabilidad y pide ayuda cuando la necesite. Hace una llamada, toma un libro, va a una sesión terapéutica. Es una persona que acciona a pesar de su miedo y eso es valeroso. Se van definiendo a sí mismos y lo que quieren. Se van haciendo responsables de sí mismos y de sus actitudes y conductas. Esta es una tremenda señal de crecimiento emocional. Cuando tú dices, yo he sido siempre así, pero voy a hacer cambios porque no me gusta ser más así, tú te estás asumiendo, tú estás reconociendo una actitud, una conducta en ti que te está afectando, que quizás ha sido un motivo para que tus relaciones no funcionen, que quizás ha sido un motivo de conflicto en el trabajo, pero lo estás mirando, lo estás asumiendo y estás dispuesta a hacer el cambio que tienes que hacer. Eso es hacerte responsable. Y finalmente, la otra señal de crecimiento emocional es que comienzas a ser más independientes. Ya coges y dejas, ya no necesitas la validación de una persona en particular para sentirte bien, porque tú mismo y tú misma empiezas a sentirte bien con respecto a ti misma. Y eso es sumamente importante. Fíjate que ya, aunque no tengas todas las características de emocionalidad sana,
Tienes muchas y si este es tu camino, no lo abandones. Quédate en el crecimiento emocional porque duele más no crecer, duele más quedarte estancado. Recuerda que lo que duele es la resistencia que le hacemos al cambio. Déjenme finalizar nuestra sesión dándole unas recomendaciones de cómo cuidar su estado emocional. Señores, cuando alcanzamos ir creciendo, tenemos que ir cuidando ese crecimiento. Tenemos que nutrir pensamientos positivos, tenemos que cultivar los afectos de las personas que amamos, las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos. Tenemos que tener un pasatiempo, un hobby, algo que nos ayude a despejar nuestra mente, algo que disfrutamos. Rían. Señores, yo me río, que cuando yo me río todo el mundo se ríe, porque yo he aprendido a reír. Ríanse, busquen de qué reírse. Si tienen que poner muñequitos de cuando usted era un niño y reírse, ríase. Ponga una comedia, algo que le dé risa, pero ríase desde el alma. Escoja sus pleitos. Deje de andar discutiendo por tonterías que no valen la pena. A veces nos drenamos discutiendo por cosas que realmente no deberíamos ni siquiera discutir. Mantengan a raya el estrés y la toxicidad. La gente tóxica, señores, son gente que lamentablemente está muy enferma. Hay que mantenerlas a raya. Suelte el pasado, que lo que pasó, pasó. Y deje de estarse mirando en el futuro, que la peor película nada más ha pasado en su mente. Probablemente nada de lo que va a pasar va a ser lo que usted se imaginó. Suelte. Y viva en el aquí y en el ahora, que es el único momento que verdaderamente tenemos. No hay garantía para el futuro y el pasado ya no lo podemos cambiar. Disfruta tu aquí y tu ahora. Y por supuesto, sigue creciendo, sigue buscando ayuda, sigue leyendo, sigue cultivando lo que nutre tu alma, porque de ahí se alimentan tus emociones. Señores, ya hemos llegado al final de la sesión, pero le voy a resumir en 2 pasos, como tengo aquí, lo que es el crecimiento emocional. Número 1, deja de tenerte lástima. Y número 2, sencillamente deja de responsabilizar a los otros. Asúmete tú, regálate tú la vida que deseas. Nos vemos el lunes. Recuerden que la sesión va a estar siendo grabada. El tema, logrando el balance en tu vida. Envíen sus preguntas, cualquier inquietud que tengan por email y de nuevo muchísimas gracias por haberme acompañado en esta noche.